Al siguiente día de su entrada triunfal en Jerusalén, después de recibir la mayor bienvenida de su ministerio, la popularidad de Jesús sigue en su nivel más alto. Los evangelios registran dos acontecimientos que lo indignaron mucho. Primero, al buscar fruto en una higuera frondosa, en su frustración la maldice. Y segundo, al llegar al templo y ver la casa de su padre convertida en casa de mercado y cueva del... Ya nuestro amado Salvador había purificado el templo al inicio de su ministerio, y al hacerlo de nuevo nos enseña la suma importancia que para Dios tiene la santidad y la devoción sincera dentro de su iglesia. Por eso, con gran enojo, echó de la casa de Dios a los impíos, a los avaros y a todos los que estaban destruyendo su verdadero propósito espiritual. El martes llega como un día de gran enfrentamiento con los líderes religiosos reunidos en Jerusalén. Así que, aunque entre ellos mismos tienen diferencias y se oponen entre sí, ahora ellos se unen para intentar atrapar a Jesús diciendo algo por lo cual lo puedan arrestar. Para desaliento de ellos, Jesús, como el Hijo de Dios, de nuevo responde con discernimiento espiritual superior. Los evangelios registran argumentos, preguntas, trampas de diversos temas para sorprender al Señor Jesús, el cual mediante parábolas, preguntas y doctrina, deja admirados a sus oponentes y oyentes, y aún trascienden estas verdades hasta nuestros días. Entre estas verdades, estas enseñanzas, podemos mencionar algunas como la lección de la higuera. Un día antes, recordemos, el Señor la había maldecido, y ahora estaba totalmente seca desde las raíces. Maravillados los discípulos, el Maestro enseña sobre la oración de fe y la necesidad de perdonar a otros las ofensas que nos hayan hecho para que también nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros. Así nuestras oraciones no tendrán estorbo. Otra enseñanza es la parábola de los dos hijos, en la que enfoca su enseñanza no en las respuestas de cada uno, sino en la obediencia. Otras más, el Señor en otras parábolas denuncia a la nación y a sus líderes cómo desde sus antepasados han rechazado continuamente a los mensajeros de Dios y ellos aún a su Hijo que está delante de ellos, por lo que el juicio vendrá sin remedio tanto a la nación como a sus líderes que han rechazado el llamado de Dios. Hay otra cuestión donde también los llamados herodianos participan con los fariseos para tratar de sorprender al Señor Jesús y en su pregunta acerca del tributo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Él responde, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Dijeron, de César. Respondiendo les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí podemos meditar, ya que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, imagen que el pecado arruinó, pero que por la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo ha sido restaurada en aquellos que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, es necesario que entreguemos cada día todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que el Espíritu Santo forme a Cristo en nuestras vidas y así como hijos de Dios reflejemos al mundo la imagen de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Otra enseñanza más, aquí se cuestiona la resurrección. Los saduceos, secta que niega la resurrección, le hacen una pregunta hipotética. La respuesta del Señor Jesucristo es válida para todos en todo tiempo. El error doctrinal procede de ignorar las Escrituras y el poder de Dios. El conocimiento envanece, el amor edifica. Así que escudriñemos las Escrituras, amemos y adoremos al único Dios verdadero en la Trinidad y experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas, ya que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. También el Señor enseña el mandamiento más importante de todos y el segundo que es semejante. En ambos están basados en el amor. Primero a Dios y el segundo a nuestros semejantes, en la medida que nos amemos personalmente. El Señor condena también el enaltecimiento, la falsa religión, el legalismo,
la injusticia, la hipocresía, la persecución. Y exalta la ofrenda de la viuda pobre. Dios ve el corazón humilde y la fe, no la cantidad dada con arrogancia. Más tarde, del mismo día, nuestro Señor Jesucristo da un discurso sobre acontecimientos futuros, dando señales sobre su venida y el fin del siglo. Nos insta a velar y a trabajar diligentemente en su obra, haciendo uso de dos parábolas, las cuales conocemos como la de las 10 vírgenes y la de los talentos. En ambas se nos instruye a estar preparados para su inminente regreso. Ánimo, hermanos, el Señor está cerca. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. El Señor les bendiga y les guarde. Estamos considerando la semana final del ministerio terrenal del Señor Jesús y quiero comentar con ustedes algunas notas seleccionadas de la Biblia cronológica de la editorial Portavoz. Los sucesos del domingo, del lunes y del martes son relatados por los escritores de los evangelios dentro de un claro contexto. Lo que sucede después es especulativo. Tradicionalmente se cree que la última cena tuvo lugar el jueves en la noche, la crucifixión el viernes y la resurrección el domingo por la mañana. Hay otra opinión que precisamente son las notas de esta Biblia para responder varias preguntas sobre lo que dijo el Señor Jesús de permanecer en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y esta opinión se basa en la forma en que los judíos contaban el tiempo. El día judío comienza al atardecer de la noche anterior. Esto significa que nuestra noche del miércoles en realidad es jueves y que nuestra noche del jueves es en realidad viernes. La crucifixión del Señor Jesús es probable que sea la preparación de la Pascua, el día en que se mata el Cordero Pascual para la cena de la Pascua y que se realiza la noche de ese día. La crucifixión del Señor Jesús se convierte así en el tipo perfecto del Cordero de la Pascua. El Señor Jesús no celebra la Pascua con algún otro cordero común de sacrificio. Él mismo se convierte en el Cordero de Dios que es muerto a la hora apropiada. Hay evidencias que la última cena se lleva a cabo el miércoles por la noche, según el cálculo moderno. Partiendo de esta suposición, los sucesos relacionados con el miércoles final incluyen la última enseñanza del Señor Jesús en público, Pedro y Juan buscando el aposento alto y haciendo los preparativos para la celebración de la Pascua. Pero ahora vamos a unir a los 4 evangelios para ver qué pasó el miércoles por la mañana. Y eso está basado en las lecturas de Lucas 21, 37 en adelante, Juan 12, 37 en adelante también, Mateo 26, Marcos 14. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús enseña en el templo. Muchos todavía no creen. La incredulidad aún así cumple la profecía. Algunos tienen miedo y Jesús clama para levantarse él y que es un llamado para volver nuestros ojos a su vida y ministerio. El miércoles por la tarde está registrado en Lucas 22, Juan 13, 14, Mateo 26. Los discípulos hacen preparativos y nos lleva al aposento alto. El Señor Jesús en el aposento alto adopta el papel de un siervo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, con el fin de enseñarles la necesidad de humildad y servicio a los demás, y no de poder y posición. Hace también un llamado al amor mutuo. Jesús predice la traición e identifica al traidor, Judas Iscariote. El Señor Jesús promete el Espíritu Santo en Juan 14 y salen al monte de los olivos. Solo Juan registra el discurso final del Señor Jesús a sus discípulos escogidos. Cada palabra de este discurso refleja el peso que él siente al dejar a esos hombres para que finalicen la obra que él ha comenzado. Y en Juan 17 tenemos
que el Señor Jesús ora por Él mismo, ora por sus discípulos escogidos y ora por los creyentes. En esta oración, cuando ora por Él mismo, son los primeros 5 versículos de Juan 17, hay unas palabras que quiero enfatizar. Padre, la hora ha llegado. Y también Él explica que ha recibido la autoridad del Padre para que dé vida eterna a todos aquellos que le ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Siempre hemos estado en el corazón de Dios. Él quiere darnos vida eterna a través de Jesucristo. Él terminó la obra que el Padre le encomendó. Nos unimos nosotros al deseo de Dios, que te conozcan. Es correcto que queramos descansar. Es también correcto que en estos días busquemos a Dios, lo conozcamos y vayamos al encuentro de la vida eterna. Que Dios lo bendiga.